Amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes y con mucho agrado y regocijo en el Señor. Quiero compartir la palabra de Dios, el estudio que estamos desarrollando del libro de Apocalipsis. En este caso, los primeros capítulos 1, 2 y 3. En esta ocasión estamos viendo lo que es el mensaje a las iglesias de Asia Menor. Y ya hemos visto casi todas. Vamos a la quinta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Más bien, la sexta iglesia sería ya, porque la quinta fue Sardis. La sexta iglesia. Bueno, el día martes también correspondía entregar alguna reflexión, pero por motivos ajenos a mi voluntad no lo pude hacer. Sin embargo, hoy quiero hablar acerca de esta palabra y de este mensaje tan precioso a la iglesia de Filadelfia. Comenzaré, ¿cierto?, como siempre lo hacemos, esta estructura de estudio, hablar acerca de la ciudad de Filadelfia. Bueno, el pasaje bíblico, quiero decir, ¿cierto?, que está allí en Apocalipsis. Primero vamos al pasaje, Apocalipsis 3, del 7 al 13, ¿cierto?, donde nos habla de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Partamos, ¿cierto?, como dije en un principio, viendo acerca de la ciudad de Filadelfia, porque eran iglesias que se ubicaban en ciudades, por eso, ¿cierto?, así como Sardis, como Pérgamo, como Éfeso, Tiatira, ¿cierto?, son ciudades. También Filadelfia es una ciudad de los tiempos de Juan, ¿cierto?, que está allí en el Asia Menor, está en el Valle Central. Filadelfia, que significa amor de hermanos, en el original griego. ¿Por qué se le llama amor de hermanos? ¿Por qué fue llamada así la ciudad? Porque esta ciudad fue fundada por Eumenes II, el año 189 a.C. Eumenes II era rey de Pérgamo, y todas esas ciudades estaban bajo este reino. Y él la fundó en ese tiempo, y lo hizo en honor a su hermano Átalo II, que también fue rey. Entonces, por eso, para darle un reconocimiento a su hermano, por eso se llama amor de hermanos, lleva el nombre de la ciudad de Filadelfia. También, sin duda, que algún mensaje el Señor nos querrá decir en este sentido, el amor que debemos tener entre nosotros como hermanos en Cristo. Esta ciudad de Filadelfia era una ciudad ubicada en una importante vía que unía el este con el oeste de Asia. Se le llamaba la Puerta del Oriente, porque ¿cierto?, permitía que por ahí se produzca lo que era la propagación de la cultura helenística del imperio griego en sus tiempos. La cultura helenística tiene que ver, ¿cierto?, con el idioma griego, con las tradiciones, lo que es la literatura griega, y toda la influencia, ¿cierto?, que tiene que ver además con la parte de la filosofía, en fin, todo eso, porque Grecia, ¿cierto?, o el imperio griego era rico en cultura, y eso, ¿cierto?, era propagado, y Filadelfia era la puerta donde se
desde donde se llevaba esta cultura hacia otros lugares. Estaba ubicada en una zona volcánica. Ese era un problema que tenía. O sea, tenía tanta ventaja como desventaja esta situación. Porque por una parte, ¿cierto? Por ser parte de una zona volcánica, las tierras eran tierras fértiles, porque los volcanes, ¿cierto? Emiten ceniza, y eso era como una forma de hacer más fértiles los terrenos. Y en esos terrenos, ¿cierto? Se cultivaban los viñedos, pero a la vez, ¿cierto? Llevó a que esta iglesia, digamos, a que esta ciudad sea una iglesia o una ciudad donde se ocurrían muchos terremotos por el movimiento volcánico. El año 17 después de Cristo fue destruida prácticamente y luego fue reconstruida. Y como decíamos, fue una tierra fértil de muchos viñedos. Su religión era politeísta, como todos los lugares, ¿cierto? Toda la civilización griega y también posteriormente romana era politeísta. Muchos dioses tenían a quienes adoraban. El dios de la ciudad, porque cada ciudad tenía un énfasis especial con algún dios. El dios de la ciudad era Dionisio, o también en lo que fue llamado el Imperio Romano, ¿cierto? Le llamaban Baco, que era el dios del vino. ¿Por qué? Tiene que ver con los viñedos, ¿cierto? Una región donde se producía mucha vid, y de eso, ¿cierto? Se producía el vino. Entonces, cada primavera, cuando llegaba el tiempo en que ya comenzaba, ¿cierto?, a aparecer el brote de la vid, ¿cierto?, y comenzaba a darse más posteriormente lo que era la cosecha de la vid, se generaban muchas fiestas en honor al dios Dionisio, el dios del vino. Y también fue llamado el dios del teatro, porque junto a estas fiestas se generaban, ¿cierto?, estas presentaciones teatrales. La iglesia en Filadelfia fue fundada por discípulos de las iglesias cercanas, porque ya, ¿cierto?, estamos hablando de la propagación del evangelio. Es llamada en el contexto, ¿cierto?, de la visión de que cada iglesia de las 7 iglesias de Asia representa un periodo de la iglesia de Cristo en la tierra. A esta se le llama la iglesia misionera, que comienza el año 1800 después de Cristo, ¿cierto?, con los grandes movimientos misioneros evangelísticos en Inglaterra, posteriormente en Estados Unidos. Bueno, vamos a ir entonces ahora al texto bíblico en sí. Primero, cierta parte, Jesús identificándose, porque Jesús es el que envía el mensaje a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Siempre el mensaje va dirigido al ángel, o sea, en este caso, al mensajero, que es el pastor de la iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto, ¿cierto?, tiene que ver con la identificación de Cristo. ¿Quién es el que habla? Esto dice el santo. Él es santo, perfecto en santidad, como lo hemos visto en la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:21, Pablo dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. Hebreos 4:15 habla del sumo sacerdote diciendo que este sacerdote que traspasó los cielos, en fin, ¿cierto?, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, ¿cierto?, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Hablamos de la perfecta santidad de Cristo. El único, ¿cierto?, el único que logró esa perfecta santidad, porque Él es santo, Él es el santo, el Dios santo. El verdadero, el santo, dice esto el santo, el verdadero. Cristo es el verdadero, no es, ¿cierto?, una expresión equivocada, errónea de la fe, de la religión, no. Él es el verdadero Cristo y Mesías, el profetizado y el enviado por el Padre. Él es, como dijo, ¿cierto?, le dijo Pedro a Cristo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. El primer reconocimiento es que Él es el Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel y que también esperaban los gentiles. El verdadero Cristo y el verdadero Mesías. Porque Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías es en hebreo y Cristo en griego. El verdadero Redentor. No hay otro Redentor, no hay otro Salvador, no hay otro mediador. Solamente Cristo Jesús. El verdadero Hijo de Dios y el verdadero Dios, Cristo Jesús. Entonces, dice esto el santo, el verdadero. Luego dice, el que tiene las llaves de David, haciendo alusión a Isaías 22, ¿cierto? Donde el profeta Isaías se refiere a una situación de un hombre que tenía cierto poder, cierta autoridad, que tenía mucha autoridad, mucho poder en la ciudad de Jerusalén, en el reino de Israel. Y le dice a este hombre, ¿cierto?, es llamado Sebna, el tesorero o mayordomo de la ciudad. Y dice, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti. O sea, este era un hombre que era el tesorero de la ciudad, pero que había usado su poder para su propia vanagloria. Se construyó un sepulcro con mucha pompa, como el que en lugar alto labra su sepultura. En fin, todo esto había hecho. Además, dice que este hombre se había hecho carros, en fin, había hecho una fortuna y ya es como, me recuerda mucho a muchas personalidades que buscan el poder para su propia vanagloria. Esto lo hacía él. Y el profeta Isaías le profetiza que él sería llevado cautivo. Y en su lugar, Dios pondría a un hombre llamado Eliakim, en el versículo 20. Estamos hablando de Isaías 22:20. Hijo de Hilcías. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Está hablando, ¿cierto?, de Eliakim. Pero Eliakim en este caso pasa a ser un tipo de Cristo, porque el que tiene las llaves de David, según Apocalipsis, ¿cierto?, como hemos visto, es Cristo. Es Cristo el Señor, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él tiene la llave de David, del reino davídico, eterno, ¿cierto? Porque las misericordias firmes a David son profetizadas para Cristo, el hijo de David, el heredero del trono, el trono sempiterno de David, como lo llaman, ¿cierto?, la palabra de Dios. También, cuando habla de las llaves de David, está hablando también de las llaves del reino del evangelio. Esas llaves, ¿cierto?, que también son traspasadas por la autoridad de Cristo a la iglesia. Cuando le dice a Pedro, a ti te daré las llaves, ¿cierto? Las llaves del reino de los cielos, hablando de que la iglesia toma autoridad en el nombre de Jesús para abrir las puertas de bendición y de proclamación del evangelio aquí en la tierra. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es Cristo Jesús. ¿Qué puerta abre y qué puerta cierra? Y que nadie puede abrir y que nadie puede cerrar. Lo dice Apocalipsis 1:18. Estoy hablando, 19, perdón, aquí, Apocalipsis 1:18 es 1:18, donde dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la salvación. Y también tiene las llaves, ¿cierto?, para cerrar cuando alguien rechaza esa salvación que él ofrece. Él tiene las llaves de la bendición para la iglesia y las llaves, ¿cierto?, que también cierran la mano cuando muchas veces el hombre y la mujer no se rinden de corazón al Señor. Seguimos, ¿cierto?, viendo ahora, ya esa es la identificación de Cristo. Ahora, una cosa interesante es que a esta iglesia el Señor le habla, pero no le habla de reproches, sino le habla de reconocimientos y de promesas. Era una iglesia
que estaba en el corazón de Dios, que estaba en la voluntad de Dios, que era conforme a la voluntad de Dios, la iglesia de Filadelfia. Anhelemos en el Señor ser como esta iglesia, sin duda, porque el Señor le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cierto? Pasemos a esta parte. Una puerta abierta. Esta puerta abierta que el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, ¿cierto? De Filadelfia, perdón, es la puerta de la predicación del Evangelio. Como Pablo, ¿cierto?, lo dice en varias oportunidades, se refiere a esta puerta de la predicación del Evangelio. Allí en 1 Corintios, capítulo 16, en el versículo 9, Pablo le habla a la iglesia, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, hablando, ¿cierto?, que él iba a ir a Éfeso, donde allí se le abrió puerta abierta y eficaz, pero sin excepción de tener, ¿cierto?, una oposición, la oposición del enemigo, sin duda. Y también le habla a los colosenses que oren para que se abra puerta para la predicación de la palabra de Dios. Dios ha abierto puerta a la iglesia, aquí en Chile, en todas partes. Está la posibilidad de hablar del Evangelio. Qué hermoso es esto. Esto, ¿cierto?, es para la iglesia. Aunque tienes poca fuerza, esta fuerza que tiene, tiene o tiene poca fuerza, no le está recriminando una debilidad espiritual, sino le está hablando de una realidad, quizás, por causa de la fuerza, de la furia de la persecución. Esta iglesia estaba cansada, estaba agotada. Probablemente quedaban pocos hermanos en la iglesia, porque también muchos habían huido a causa de la persecución. Tienes poca fuerza, pero hablando de las fuerzas físicas probablemente, o fuerzas que tenían como en la parte humana solamente, pero no le está recriminando una falta de espiritualidad. Tienes poca fuerza, pero a pesar de eso has guardado mi palabra. Estas son cualidades propias de un verdadero cristiano. Guardar la palabra de Dios, guardar la palabra de Cristo, apegarse a la palabra, pese a que hoy en día, ¿cierto?, se está flexibilizando todo el tema espiritual. Todas las formas de vida espiritual se están, ¿cierto?, relajando, y muchos están viviendo una vida así. Pero el Señor alaba y reconoce a aquellos que guardan su palabra, a aquellos que se esfuerzan y que a lo mejor les cuesta, pero que luchan en el nombre de Jesús para guardar su palabra. Y no has negado mi nombre. Aquellos que no se avergüenzan de Cristo, sino que al contrario se sienten felices, se sienten privilegiados de ser hijos de Dios, de ser redimidos por la sangre de Cristo, de creer en Cristo como su único Señor y Salvador, como aquel que nos defiende, como aquel que nos protege, como aquel que va delante de nosotros. No has negado mi nombre. Yo confío en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Esa debe ser la impronta de cada hijo de Dios. Ahora le dice que él hará venganza contra sus enemigos. Tenían unos enemigos muy poderosos allí en Filadelfia, la iglesia. Y estos eran los judíos. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Los judíos estaban establecidos en muchas partes, pero lamentablemente, como ellos no creyeron en Cristo, no lo recibieron, no lo aceptaron, normalmente chocaban con el evangelio de Cristo. Y en este caso, ¿cierto?, eran celosos de las tradiciones judías, celosos de muchas cosas en relación a la religión judía. Y se creían, ¿cierto?, como los verdaderos hijos de Dios, como los verdaderos defensores de la fe. Pero el Señor aquí le deja en claro, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, le habla que eran sinagogas de Satanás, a los que se dicen ser judíos, a los que se dicen ser verdaderos hijos de Dios. Lo cierto es que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo, que le reciben de corazón, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en Jesús. Dice, y haré, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto, según, ¿cierto?, se dice que es lo que va a ocurrir cuando un día Cristo venga por su iglesia. Y entonces harán lamentación todos los linajes de la tierra, como dice también Apocalipsis. Dice, ¿cierto?, he aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los judíos, y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Esto tiene que ver, ¿cierto?, cuando la iglesia se ha levantado, o sea, cuando los judíos se den cuenta que realmente el creer en Cristo, los que creyeron en Cristo son los verdaderos hijos de Dios, son los descendientes de Abraham por la fe, y no por la sangre, no por la parte consanguínea, sino por la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor para que estemos preparados y seamos nosotros esos, y somos nosotros esos, por la fe lo decimos, que un día, ¿cierto?, seremos levantados a esta tierra. Porque también le habla de que sería la iglesia arrebatada o raptada. Cuando le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto está hablando del juicio que también lo relata el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, con todos los sellos que serán abiertos, con las trompetas que sonarán, con toda la ira de Dios que será derramada sobre los pecadores, sobre la gente que no se arrepiente, sobre la gente que nunca rindieron su corazón a Cristo, sobre aquellos que a medias buscaron al Señor, allí, ¿cierto?, viviendo para la carne, viviendo para el mundo y también tratando de ser religiosos. Este juicio vendrá sobre la humanidad, sobre los que no se han arrepentido de corazón, pero la verdadera iglesia será guardada. ¿Y cómo será guardada? Porque será arrebatada, tomada de la humanidad, tomada de la tierra y llevada a los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Aleluya, te levantaré, te llevaré. Como lo dice también el apóstol Pablo, ¿cierto? No todos dormiremos, dice, mas los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Arrebatado, viene el día del arrebatamiento, viene el día del rapto, viene el día en que Cristo tomará su iglesia, tomará su pueblo, aleluya, y allí tomarán lugar de esa bendición los que han sido fieles, los que han confiado plenamente en el nombre de Cristo. Sea usted ese, mi hermano, permanezca fiel al Señor con todo su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Además, le recomiendo, sin embargo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Tienes la salvación, tienes la bendición de ser un hijo de Dios, tienes el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, tienes el sello del Espíritu Santo, tienes las promesas dadas por Dios en su palabra, tienes esa cobertura, esa protección, esa bendición del Dios Todopoderoso sobre tu vida. Retén lo que tienes, lo que estás viviendo, la vida cristiana. No te muevas a diestra ni siniestra el camino que estás siguiendo, porque el que piensa estar firme, mira que no caiga. Cuando alguien diga, yo ya no me voy a descarriar, yo ya no voy a fallar, es el peor peligro que hay. La persona siempre debe confiar no en su fuerza, sino confiar en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía el apóstol Pablo. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es. Promesa a los vencedores. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, dice el Señor en su palabra. Lo haré columna. Una columna es, ¿cierto?, un poste, una base grande que se levanta y que sostiene el templo. ¡Oh, qué tremendo esto que dice el Señor! ¡Aleluya! Usted será columna, usted será alguien que no saldrá nunca más de allí, porque las columnas no pueden salir, las columnas, si salen las columnas, ¿cierto?, no hay edificio. Entonces la columna se está diciendo no que usted va a ser el que le va a dar sustento al templo de Dios, no, pero sí está diciendo que usted va a ser alguien que no podrá salir de allí. Aleluya. Estaremos en su presencia un día para nunca más salir de ella. Gloria a Dios. Escribiré sobre él, sobre su vida, sobre su frente, en alguna parte, sobre él, dice. ¿Qué va a escribir? Escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de mi Dios, como también lo dice, ¿cierto?, el profeta. Ya nadie dirá, ¿cierto?, que es de él, sino que
dirá, yo soy de Jehová. Jehová estará, ¿cierto? El nombre de Dios estará sobre nosotros, como estaba, ¿cierto? Ese nombre allí en la frente de los sacerdotes, santidad a Jehová. Esto está indicando, ¿cierto?, que nosotros tendremos el nombre de Dios sobre nosotros como propiedad, porque somos propiedad de Él, ¿cierto? Cuando un señor tenía a su esclavo, tenía, ¿cierto?, también en su cuello allí, esa lata que rodeaba su cuello, tenía el nombre de su señor. Y cada vez que un esclavo se perdía o se arrancaba, ahí estaba el nombre de su señor, por eso tenía que volver. Eso estaba sellado allí, no lo podía sacar. Nosotros tendremos el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, en nuestra vida, en nuestro ser. Pero nosotros no seremos esclavos como esos esclavos que eran, ¿cierto?, de la antigüedad, sino que seremos siervos del Dios Altísimo para alabarle y bendecir para siempre. También, ¿cierto?, nos habla de una identificación. Esto significa que Dios se identifica con nosotros, así como Cristo se identificó con nosotros en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, tomando nuestro lugar. También nosotros nos identificamos con Él, porque nos tomamos de su sacrificio para salvación de nuestras vidas. Esta es una identificación recíproca. Dios se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con Él. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, esto habla de la herencia eterna. Aleluya. La Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Tremendo es esto. En nombre de la ciudad de mi Dios, somos herederos de la nueva Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Somos herederos de esa ciudad preciosa que está preparada en los cielos para aquellos que han sido fieles. Y mi nombre nuevo, no habla del nombre de nosotros, sino mi nombre nuevo, el nombre de Cristo. ¿Qué nombre nuevo será? Yo estaba revisando la palabra de Dios, nombres nuevos que aparezcan en el nuevo, digamos, en el libro de Apocalipsis, aunque también en otras partes de la Biblia aparece. Pero en el libro de Apocalipsis es llamado Cristo en muchas ocasiones como el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. En Apocalipsis 5, 6 dice, y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado. Luego, en el versículo 12 dice que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, etc. Y así es cierto, leemos en Apocalipsis, en diferentes pasajes bíblicos, acerca del Cordero de Dios, de este nombre especial que tiene Cristo como el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, pero que venció sin duda la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 7, versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es uno de los nombres con los cuales Cristo se identifica en el libro de Apocalipsis y que por lo que se ve es una entidad, ¿cierto?, permanente por la eternidad. También nos habla del verbo de Dios en el capítulo 19 de Apocalipsis, allí, ¿cierto?, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Ese también es un nombre con el cual se identifica. Y en el versículo 16 de Apocalipsis 19, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese otro nombre también. Y hay un nombre desconocido, un nombre que no conoce nadie, que es un nombre especial, no sé, lo dice la Biblia. Allí en Apocalipsis 19, versículo 12 dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. No sabemos cuál será el nombre, pero dice, mi nombre nuevo estará sobre ellos. Aleluya. También como siendo propiedad de él, como siendo identificados con él, porque con Cristo, la iglesia y Cristo es una sola, es uno solo, es una unidad. Alabado sea su nombre para siempre. Filadelfia, Filadelfia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué podemos decir de Filadelfia? Filadelfia, una iglesia sin reproches. Aleluya, que así nos encuentre el Señor, como esa iglesia sin manchas y sin arrugas, como dice el apóstol Pablo, que Él vino a lavar con su sangre preciosa. Que el Señor nos ayude para ser fieles
como la iglesia de Filadelfia. Seamos como la iglesia de Filadelfia. Que Dios te bendiga. Amén.